desde la participación popular para fortalecer la voluntad de cambio, para revertir una correlación de fuerza desfavorable, no solo entre los factores de poder económico concentrado y los gobiernos progresistas de cada país, sino, en muchos casos, al interior de las propias alianzas que lo sostienen. Nuestra compañera Eva Perón decía que al enemigo hay que combatirlo, en todos lados, a donde esté, afuera del movimiento, pero sobre todo los que están adentro del movimiento. Por eso creemos importante, en el caso de nuestro país, ser parte de un movimiento que es absolutamente heterogéneo, pero que estamos seguros apunta o debe apuntar a construir un proyecto superador al que vivimos hasta ahora. Nuestro desafío al ser parte de esta alianza es no resignarnos a optar por el mal menor, pero sabemos que es necesaria la redistribución de la riqueza y que la redistribución de la riqueza no se la decreta desde una cátedra universitaria. La distribución de la riqueza son decisiones políticas que adoptan hombres y mujeres que son parte de un proyecto político. Para alcanzar estos objetivos, la oportunidad de traducir en representación política esta nueva etapa, debemos acumular desde las luchas sociales y debemos también aprender de todas las etapas de resistencia. En la etapa de resistencia era imprescindible construir una opción política. Hoy sigue siendo imprescindible construir una opción política de poder para las mayorías. Y aun cuando el saldo de nuestra participación en estos procesos sea favorable en desarrollo, crecimiento y aprendizaje para nosotros, pero también en resultados concretos obtenidos para la población, es que debemos reconocer que estamos transitando una etapa de ensayos con aciertos y errores que no nos permiten afirmar, en la mayoría de los casos, que hemos alcanzado un protagonismo suficiente para condicionar la marcha del proceso. Y creo que es eso lo que tenemos que discutir. ¿Cómo alcanzamos ese protagonismo hacia el interior de nuestros países, de nuestros pueblos, para condicionar los procesos de profundización de medidas alternativas al neoliberalismo? Hay un debate entre quienes pensamos que hay que construir una fuerza política y social para avanzar en favor de los intereses de las grandes mayorías. Por supuesto que hay debate. Hay distintas visiones. Hay quienes piensan que se debe construir exclusivamente fuerza social sin representación política para ejercer presión o empujar como espectadores. Están aquellos que solo encuentran en la performance electoral y mediática de sus dirigentes el lugar de acumulación, sin inserción social ni territorial alguna. Y están los otros que provienen de partidos tradicionales corrompidos por años de sobrevivir en la etapa neoliberal, asentándose en esas estructuras, y son reticentes a procesos de movilización y participación popular, mirando solo la superestructura como escenario de acción política. Insistimos, cada estrategia tiene una base social sobre la que se asienta y sobre la que se condiciona en forma dialéctica. Por eso mismo nos pareció importante comentar un poco la constitución de nuestra fuerza al iniciar el artículo. Tenemos la convicción de que no hay proyecto nacional, latinoamericano y progresista, sin una profunda y decidida participación y organización popular, porque no alcanza con desear cómo quisieran que se hagan las cosas. Si nuestros pueblos no se sienten protagonistas activos, si no defienden las conquistas día a día, si no se movilizan en la calle y se organizan en los barrios, trabajos, universidades, colegios, etcétera, a la larga perderemos la disputa estratégica. Y esto quiere decir perder una vez más el tren de la historia. Creemos de la misma forma que no alcanza con la lucha social y la defensa de las conquistas. Todos los sectores sociales que son parte de estas peleas tienen que estar representados, también en forma partidaria, electoral e institucional. Aquellos que hoy conducen tienen, por cierto, una gran responsabilidad, pero también deben contener y representar a toda la diversidad de que conforman un proyecto nacional. Por eso es fundamental y decisivo nuestro aporte, para fortalecer y profundizar el proceso desde lo social y lo político, disputando
como decía, no solo con los enemigos de afuera, sino con los de adentro del proyecto popular. Nosotros no venimos a transitar por la historia de nuestro país para optar por el mal menor. Vinimos a poner todo nuestro empeño en conquistar una patria libre, justa, digna y soberana, una Latinoamérica unida, confiados en que nuestras fuerzas, la fuerza de nuestro pueblo, está decidido a dar batalla por esa patria y por esa Latinoamérica que necesitamos. Y porque si de algo estoy segura, es que ninguno de nosotros, es que ninguna de nosotras fuimos llamadas a la historia para humanizar al capitalismo y hacerlo un poquito más bonito, sino para realmente construir nuestro socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Eu peço aos companheiros que estão na plateia que evitem as conversas paralelas, porque isso cria um ruído que desconcentra muito a pessoa que está aqui na mesa. Então, em respeito aos palestrantes, que a gente faça silêncio. O próximo a falar é o senador Sisto Pereira, da República do Uruguai, eleito pelo Movimento Popular Tecojoja. O Sisto me explicou há pouco que a pronúncia certa é Tecojoja, como nós leríamos em português, e não Tecorroja, como leríamos em espanhol. Porque a palavra, na verdade, é Guarani. Gracias, compañero. Buenos días, compañeros, compañeras. En primer lugar, agradecer a los organizadores, organizadoras por facilitarnos a compartir el proceso que estamos desarrollando en una parte de la América Latina. Yo voy a colocar brevemente la situación del contexto que pasamos en donde instalamos el proceso que estamos construyendo, que hemos culminado una fase importante el 20 de abril, la instalación de la candidatura del compañero Fernando Lugo, y luego, post-20, cuáles son algunas de las pistas. En primer lugar, nosotros tenemos en Paraguay una experiencia muy importante, una rica historia que viene, voy a dar saltos históricos. En el año 1811, que marcó un proceso importante de la primera independencia, la primera revolución radical socioeconómica y política de América Latina, de la colonia española. Luego hemos desarrollado en ese proceso hasta que culmina con la guerra de la Triple Alianza del año 1870. Luego doy saltos así importantes para llegar a lo que fue una lucha unitaria que hemos desarrollado en el país para derrocar al dictador Stroessner en el año 89. De esa lucha unitaria hemos sacado experiencia muy rica